Programa patrocinado por Bodegas Marqués de Cáceres. De la cepa a la copa. Muy buenos días a todos y bienvenidos un día más a nuestro podcast Aspain 11. Hoy vamos a hablar de fondos temáticos y nos vamos a centrar sobre todo en el tema de ciberseguridad y la inteligencia artificial. Y para ello, bueno, pues contamos con dos grandes gestoras, con dos grandes profesionales en la materia. Hoy nos acompañan de Pictet Asset Management, nos acompaña Rocío Jaureguizar. Hola, Rocío, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias a vosotros. Y bueno, y desde Allianz Global Investors nos acompaña Romualdo Trancho. ¿Qué tal, Romualdo? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días y gracias por la invitación también. Muy bien. Bueno, vamos a hablar, como ya hemos dicho, de fondos temáticos. Nos centramos en la ciberseguridad y la inteligencia artificial, que, bueno, tanto se está hablando. También hemos visto cómo, bueno, a raíz también de todo el conflicto bélico, los ataques de ciberseguridad que estamos viendo, bueno, cada vez todo lo que estamos hablando de Pegasus, ahora, bueno, pues todo. La verdad que este tema nos viene muy a la actualidad que estamos viendo en el mundo y sobre todo y aquí en España. Y bueno, vamos a hablar un poquito sobre qué fondos, ¿no?, nos van a poder permitir aprovecharnos de estas tendencias. Bueno, empezamos el año 2022 con una inflación muy elevada. Estamos viendo una política monetaria de los bancos centrales muy agresiva. Ya estamos viendo subidas de tipo de interés por parte de muchos bancos centrales. Estamos viendo cómo los sectores que más se han beneficiado son el sector de la energía, el sector de materias primas, y sin embargo también estas subidas de tipos, esta elevada inflación, estamos viendo cómo ha afectado mucho al sector de las empresas tecnológicas, ¿no? Y las empresas de alto crecimiento, las empresas growth. En este sentido, ¿qué podemos esperar? Si quieres, Romualdo, comenzamos con tu intervención. En este sentido, ¿qué podemos esperar de estos fondos temáticos en el medio plazo, ¿no? Y si podemos ver un cambio de tendencia durante este año para los fondos temáticos que están enfocados en ciberseguridad e inteligencia artificial. Bueno, pues yo te diría que efectivamente las circunstancias que estamos viendo ahora en los mercados durante los últimos meses o en lo que llevamos de año 2022 está claramente marcado por un sentimiento de bastante cautela o aversión al riesgo, podríamos decir. Pues estamos muy pendientes, pues no solamente de lo que comentabas de los niveles de inflación que estamos conociendo, sino la inflación esperada que podemos prever para los próximos trimestres. Los datos de crecimiento económico, recientemente el Fondo Monetario Internacional ha rebajado la expectativa de crecimiento para este año en torno al 4,4%, y esto es un tema que nos invita a pensar que esa ralentización que estamos viendo en los niveles de crecimiento, que es un tema global, y es decir, que afecta a casi todas las partes del mundo, pues hace que si lo sumamos, pues todas estas incertidumbres nos hace que esa aproximación de cautela, sobre todo en el corto plazo. Hay un tema positivo y es que en este sentido los resultados empresariales que estamos conociendo del primer trimestre, y no solamente eso, sino las perspectivas que están dando las compañías para los próximos trimestres, pensamos que es razonablemente bueno. Y esto al final nos da bastante soporte en la idea que los mercados, cuando pasemos de esta fase de sentimiento tan negativo, tan adverso, a un sentimiento más basado en los fundamentales de las compañías, que esto en el medio y largo plazo es lo que marca la evolución de los diferentes índices de los diferentes mercados, pues claramente esto nos da que las perspectivas, pese a la volatilidad que podemos todavía seguir viendo en los próximos meses, pues es relevante. En este sentido también la dispersión que está habiendo por sectores es muy importante, dado que está habiendo rentabilidades positivas en sectores como energía, por ejemplo, muy marcado por el precio de las materias primas, por el precio del crudo, etcétera, y sin embargo, pues unas rentabilidades en el sector de tecnología, como comentabas antes, pues bastante negativas. Y esto hace que el grado de dispersión entre los mejores y los peores sectores sea superior al 50%. En esta situación, pues pensamos que estas temáticas de inversión que comentabas, teniendo en cuenta que por lo menos en nuestro caso lo hacemos a través de procesos de inversión de gestión activa y que nos permite tener exposición en cada momento a aquellas compañías en las que queremos estar invertidos, porque pensamos que los fundamentales, como decía antes, son buenos y que las perspectivas son razonables, pues nos hacen ver con bastante optimismo estas temáticas de inversión
que con este horizonte temporal de medio y largo plazo pues seamos capaces de ofrecer esos retornos esperados pese a la volatilidad que podemos estar viviendo actualmente. Muy bien, Romualdo. Muchas gracias por tu intervención. Rocío, me gustaría que nos dierais vuestra visión también acerca de cuáles son las perspectivas a medio plazo para estos fondos, para este sector. Bueno, primero, y si echamos la vista atrás, es cierto que ha habido algunas tendencias que se han visto impulsadas por el COVID, como puede ser una aceleración en la digitalización, ¿no? Todo lo que es poder trabajar desde cualquier sitio, el reparto de comida a domicilio, el entretenimiento online, el fintech, etcétera, ¿no? Por daros algunos ejemplos. También en época de pandemia ha incrementado el ratio de Internet, el uso de Internet. Y a marzo de 2021 estábamos hablando de una tasa de penetración de en torno al 65,6%, por lo tanto, también se ha incrementado. Y finalmente, yo creo que tenemos que estar también muy pendientes de la generación hashtag, de la generación Z, que es un grupo poblacional post-millennial, los nacidos a partir del año 97, y que van a ser, que suponen ya un 32% de la población mundial y que van a suponer, van a impulsar muchos negocios a nivel digital, a nivel virtual, como puede ser blockchain, metaverso, etcétera. Entonces, es cierto, como habéis comentado ambos, que a día de hoy, este año, los grandes protagonistas están siendo la inflación, está siendo el conflicto bélico en Europa, que lógicamente nos va a traer una volatilidad a corto plazo, pero nosotros sí que vemos perspectivas positivas, sí que vemos oportunidades en el área de la digitalización. ¿Por qué? Porque al final son modelos de negocio defensivos, los cuales tienen una limitada exposición a esas interrupciones de cadenas de suministro a nivel global. También tienen menos dependencia de ese aumento de costes de energía y transporte y tienen unos elevados flujos de caja. También en este tipo de empresas digitales vemos oportunidades a largo plazo en China, donde tendrían buenas valoraciones y buen crecimiento, fuertes crecimientos en beneficio. Y también creemos que post-pandemia y más a medio y largo plazo, las empresas del consumo discrecional van a volver con una agresiva publicidad online. Por lo tanto, a medio y largo plazo, perspectivas positivas. Muy bien, muchas gracias, Rocío. Sí que es verdad que estamos viendo cómo todos los negocios, ¿no? Y lo que comentabas de estas nuevas generaciones, cada vez todo lo que hablamos parece que es todo tecnología, blockchain, los negocios digitales, reparto a domicilio, aplicaciones, ¿no? Todo esto está evolucionando, ¿no? Y la verdad que hay que adaptarse, ¿no? En este sentido, me gustaría que nos dierais vuestra visión de qué ventajas tiene invertir en un fondo temático, ¿no? Romualdo, ¿qué dirías que son las principales ventajas de invertir en un fondo temático? Pues yo te diría que son tres características principales. En primer lugar, que el horizonte temporal de largo plazo se visualiza mucho mejor y que por lo tanto evita tomar decisiones de inversión cortoplacistas, pues que a la larga pues muchas veces son ineficientes. En segundo lugar, lo tangibles que son. Es decir, cuando un cliente invierte en una inversión, en una solución de inversión basada en una temática de largo plazo, la tangibilización, la visualización que el cliente percibe de que está invirtiendo en algo innovador, disruptivo, que no tiene vuelta atrás, pues claramente es mucho más visual y que por lo tanto, ligándolo con la idea anterior del largo plazo, lo que hace es que el resultado final de la inversión, el evitar entrar y salir constantemente, pues por sentimientos, bien sea de euforia o bien sean de cautela, pues sí que pensamos que es importante. Y en tercer lugar, la alineación de intereses. Cuando un inversor piensa que, por ejemplo, la inteligencia artificial pues es una idea de inversión que puede tener sentido que incorporar a la cartera, pues el hecho de invertir en un vehículo que invierta con esa temática, pues la alineación de intereses entre el propio vehículo y los intereses del inversor son muy importantes a tener en cuenta. Por lo tanto, inversión tangible, inversión de largo plazo e inversión de alineación de intereses. Muy bien, Romualdo. Rocío, para vosotros, ¿cuáles son las principales ventajas de estos fondos? Sí, bueno, por añadir también algo adicional, nosotros sí que nos basamos en las megatendencias, es decir, esas poderosas fuerzas transformadoras que van a tener un impacto a nivel medioambiental, social, tecnológico, geopolítico, etcétera, y que son de largo plazo, efectivamente, como comentaba Romualdo, es decir, de crecimiento secular. Y es en la intersección de varias de estas megatendencias donde surge un tema de inversión. Algunas de las ventajas que creemos que puede tener para nosotros los fondos temáticos
es, por ejemplo, que en nuestro caso tienen muy bajo solapamiento con el índice de referencia, es decir, con el MSCI All Countries, y un elevado active share. Por lo tanto, nos va a proporcionar diversificación. Otra característica es que no tiene ningún tipo de restricción en cuanto a benchmark, en cuanto a sector, en cuanto a capitalización bursátil o geografía. Es gestión activa, muy importante, que ya lo habíamos comentado, en nuestro caso bottom-up, que nos va a dar unas carteras concentradas de elevada convicción. Luego, otra característica diferenciadora también es que el inversor final va a tener una elevada exposición a la temática elegida, que nosotros analizamos a través de la pureza, es decir, el porcentaje de ventas netas o EBITDA de cada compañía que está directamente relacionado con la temática seleccionada, y la mayoría de nuestras carteras está entre un 70 y un 80%. Por lo tanto, elevada exposición al tema elegido. Y quizás una última característica son los comités consultivos. Cada uno de nuestros fondos tiene uno y está compuesto por entre 3 y 4 profesionales, que puede ser pues, el CEO de una compañía, un catedrático de una universidad, etcétera, y que lo que va a hacer va a ser ayudar al equipo gestor a ver hacia dónde va a evolucionar esa temática a largo plazo. Muy bien. Bueno, sí que es verdad que todo lo que hablamos, ¿no?, de inteligencia artificial parece que se habla mucho, ¿no?, en los mercados, en las televisiones, en la prensa. Hablamos mucho de inteligencia artificial, pero yo creo que no todo el mundo conoce las implicaciones reales que tiene la inteligencia artificial en nuestro día a día, ¿no? Y cómo puede cambiar la toma de decisiones dentro de una empresa o dentro de nuestros propios procesos diarios, ¿no? De ir a la compra o seleccionar un producto a la hora de comprar o de comparar, ¿no? Nos gustaría, Romualdo, para que nuestros oyentes, bueno, conozcan más acerca de la inteligencia artificial y cuáles son sus implicaciones reales, que nos ampliaras la información sobre este tema. Y, bueno, también hemos oído hablar mucho del metaverso, ¿no? Y cómo la inteligencia artificial juega un papel crucial en el metaverso, ahora que estamos viendo que muchas empresas, ¿no?, se suman a esta tendencia de sacar productos, productos para el metaverso o aprovechar mucho más, ¿no?, todo lo que es esa realidad virtual, ¿no? ¿Nos puedes ampliar la información acerca de este tema? Pues claro, mira, yo te diría que la inteligencia artificial, que probablemente es la mayor fuerza de innovación, de disrupción y de crecimiento que estamos viendo, no se queda solamente a nivel de los gobiernos o a nivel de las grandes corporaciones, sino, como tú bien acabas de mencionar, ya está incluido en nuestro día a día, en muchas actividades. Por eso siempre decimos que cuando hablamos de inteligencia artificial, que el futuro es ahora, que no estamos hablando de un tema de ciencia ficción que va a venir en los próximos años, sino que ya a día de hoy todos y cada uno de nosotros somos usuarios de esta innovación. Y simplemente por poner varios ejemplos, cuando nos levantamos por la mañana y desactivamos el smartphone o el móvil con el reconocimiento visual, pues eso es gracias a la inteligencia artificial. Cuando miramos cuál es la ruta más eficiente para ir de un punto a otro, por ejemplo, al trabajo, teniendo en cuenta el día de la semana que es, las condiciones meteorológicas o las obras que puede haber en cada una de nuestras ciudades, y que la propia aplicación te da la ruta más eficiente y la más rápida en cada momento, pues eso también es inteligencia artificial. Si queremos hacer una compra online, si tenemos alguna consulta digital médica, no solamente esto es un tema que además estamos viendo en mercados desarrollados, sino en mercados emergentes, donde el acceso a una sanidad de calidad y cercana no es fácil, pues hay cada vez más aplicaciones que permiten tener pues esa telemedicina, donde, por ejemplo, a través de una toma de una fotografía puedes mostrar al médico y el sistema, basado también en inteligencia artificial, es capaz de ver pues si tienes algún problema en la piel o algún problema en los ojos, por ejemplo. O sea, hay cada vez más aplicaciones de telemedicina que te permite que el reconocimiento y no solamente la detección de la enfermedad, sino el tratamiento, teniendo en cuenta tus propias características, ¿vale?, pues sea lo más eficiente posible. Y ahí ya te diría que, ya te digo que desde el punto de vista de consumidor ya es una realidad. Comentabas también el metaverso, que este es un concepto que cada vez estamos escuchando más y que estamos viendo cada vez más compañías que están invirtiendo muchas cantidades de dinero en desarrollar toda la plataforma de metaverso, que de manera muy resumida podríamos decir que es la fusión entre el mundo real y el mundo virtual. Ahora mismo
Hay muchas empresas de moda, por ejemplo, que se están desarrollando estas plataformas para posicionar, para vender sus productos, y en este sentido también toda la innovación que hay detrás de un concepto tan novedoso y que probablemente dentro de unos trimestres ya no lo sea tanto, porque ya también lo habremos incorporado en nuestro día a día, pues pensamos que la inteligencia artificial, el papel que va a jugar aquí es muy relevante. Si lo vemos también desde el punto de vista de la tecnología 5G, de las nuevas torres de comunicación, hay muchas innovaciones que van a llegar en los próximos meses, que la inteligencia artificial, el papel tan fundamental, es lo que hace que, como comentamos al principio, que con esa visión de medio y largo plazo seamos optimistas, independientemente de los niveles de inflación, independientemente de las subidas de tipos que hagan los bancos centrales, de los datos de crecimiento económico que veamos para los próximos trimestres. Lo que vemos es que si nos abstraemos de ese cortoplacismo de los mercados y cogemos un poco de perspectiva con ese medio y largo plazo tan necesario para poder invertir en estas temáticas de inversión y que dé tiempo a madurar el diferente posicionamiento que podemos tener en aquellas compañías en las que estamos invertidos, realmente pensamos que la aportación de crecimiento y de rentabilidad que puede aportar en una cartera pueden ser muy eficientes. Muy bien, sí, la verdad que, bueno, el metaverso es un mundo que lo tenemos ya aquí, pero yo creo que todavía falta mucho para que el público general, ¿no? Los ciudadanos lleguen a comprender muy bien su uso y su aplicación, ¿no? En el día a día o cómo puede mejorarnos, ¿no? Pero bueno, sí que Eso es, pero la aplicación y el desarrollo y la innovación va tan rápido que será una idea en nuestro día a día mucho antes de lo que a día de hoy podemos pensar que se va a producir. Sin duda. Bueno, ahora hemos hablado de inteligencia artificial, vamos a hablar de ciberseguridad, que como comentábamos al inicio, bueno, pues tenemos con las crecientes tensiones geopolíticas que estamos viviendo con la guerra de Ucrania y Rusia, estamos viviendo, bueno, el tema de Pegasus, que ya lo hemos comentado, cada vez yo creo que estamos cogiendo más conciencia en la importancia de la ciberseguridad, ¿no? Que a través de cualquier dispositivo podemos tener acceso a prácticamente todos nuestros datos, nuestra información personal y yo creo que no lo cuidamos demasiado, no le damos demasiada importancia y es un tema que yo creo que se debería dar muchísima más importancia, ¿no? ¿Qué perspectivas veis desde Pictet, Rocío, para la industria de la ciberseguridad? Bueno, sin ninguna duda, ahora estamos viendo una fuerte demanda en todo tipo de soluciones de seguridad, pero especialmente es la ciberseguridad donde estamos viendo un impacto mucho más inmediato y a corto plazo, ¿no? Y sí que creemos que la demanda va a crecer en los próximos meses, en parte derivada de del aumento de los ciberataques a nivel global, y también pensamos que el gasto a nivel mundial en este subsegmento también va a crecer a corto y a medio plazo. Luego a medio plazo, bueno, pues a medio plazo sí que vemos que vamos a tener nueva regulación, nuevas leyes de privacidad moderna como la GDPR en Europa y que abarcarán la información personal de gran parte de la población. También se regulará el ransomware, el secuestro de datos y también las empresas tendrán que demostrar que han hecho todo lo posible para garantizar esa ciberseguridad. Es decir, a nivel del segmento de la ciberseguridad sí que vemos perspectivas de crecimiento. También hay que tener en cuenta que si, por ejemplo, la década pasada fue la década de la digitalización, la década futura muy probablemente sea la década del metaverso, como ya habéis comentado, que no voy a entrar en detalle, por lo tanto hay que seguirlo de cerca el metaverso. Y otro área que también nos gusta mucho es la inteligencia artificial, que ya suponía 2.000 millones de dólares en 2015 y que sigue creciendo al 50% anual de forma compuesta. Y la inteligencia artificial, como sabéis, a través de algoritmos, pues hace que den la posibilidad de aprender de forma automatizada y que cambien y se creen nuevos modelos de negocio. Pero al final, prácticamente todas las empresas que utilizan inteligencia artificial, pues tienen que encargarse del procesamiento de una gran cantidad de datos. Entonces es ahí donde empresas como puede ser Salesforce, Meta o Baidu, por ejemplo, pues tienen muchísimo acceso a gran información tanto de consumidores como de otras empresas y les va a dar la oportunidad de proporcionar servicios de valor añadido.
Pues muchísimas gracias, Rocío. Bueno, y con esto, bueno, damos por finalizada la jornada de hoy, donde hemos hablado de ciberseguridad e inteligencia artificial. Daros las gracias por participar y aceptar la invitación, poder contar con dos gestoras como Allianz Global Investor y Pictet Asset Management. Para nosotros es todo un orgullo que os suméis a este proyecto y bueno, y espero que contar con vuestra participación en futuras ocasiones que vamos a seguir con esta jornada de podcast y de vídeos para llegar a los oyentes, ¿no? Así que muchas gracias. Por supuesto, muchas gracias a vosotros y hasta la próxima. Ha sido un placer, como siempre. Un abrazo muy fuerte.